Muchas gracias, Guillermo. Muy buenas tardes. Agradezco al CARI por esta posibilidad de poderme expresar en algo que después de las palabras tan interesantes de Jorge Castro, pasar a esto es como escaparse a un lugar sin tiempo, o mejor dicho, a un lugar que tiene más de 800 años, y si se lo ve de algún punto de vista que comienza desde que el hombre se organizó en comunidad. Es el tema de los emblemas, es el tema emblemático. Es decir, hoy nadie discute, los grandes pensadores del siglo XX, nadie discute el valor del símbolo. Por supuesto que al lado de esas interesantes palabras de Jorge Castro que nos llevan a otras realidades, puede parecer hasta banal eso, pero la historia nos dice otra cosa. Entonces voy a hacer como una especie de viaje, no a vuelo de pájaro, a vuelo de águila, porque va a tener que ser muy rápido, sobre la emblemática del papado, y voy a terminar con la descripción del escudo del Papa. Ahí ven un león con una bandera papal, se le llama el león de Viterbo, es de 1313, de un manuscrito, y es una de las primeras manifestaciones de emblemática papal. La bandera de fondo colorado con las llaves que corresponden a la emblemática papal. Vamos a ver en otro, esto es de un manuscrito de la obra La Divina Comedia de Dante Alighieri, es un manuscrito de 1444, y ven al Papa sosteniendo la bandera, el vexilo, con lo que podríamos decir los emblemas papales, que eran las dos llaves de San Pedro sobre fondo colorado. Esas llaves fueron a través del tiempo doradas, plateadas, y acá quiero comentar una cosa. En la emblemática, el exceso de rigorismo en las descripciones es enemigo de la verdad. La emblemática se maneja por supuesto, de conceptos, con arquetipos, pero también con una cierta amplitud. Lo digo esto porque más de una vez he visto algún escudo y la gente me dice, no, porque esto es así o eso así, y se le cambia el dibujo y ya creen que cambió el escudo. Vamos a ver, y la idea es que observen, vamos a ver cómo los escudos van a ser absolutamente diferentes. Lo que no va a ser diferente es el concepto. La emblemática tiene que ver con el concepto, transmite ideas. Continuamos entonces. Acá vemos en un manuscrito alemán, un Wagenbuch, un armorial, como le llaman los alemanes, con el escudo de la Iglesia y el escudo del Papa Piccolomini con su escudo. Ahí vamos a ver, lo voy a desarrollar enseguida, vamos a ver la tiara papal con las tres coronas. Esa tiara papal no siempre fue de 3 coronas. Acá lo vemos al Papa León III coronando al emperador Carlomagno, y van a ver una mitra al estilo episcopal. Esa mitra estaba constituida por un círculo horizontal que rodeaba, que se llama circulus, y una lista que va vertical, que es el titulus. Ese tipo de mitra va a ser usada durante todo el papado, pero para las cuestiones ceremoniales.
Es decir, el Papa, salvo algunas ocasiones muy importantes, no se ponía la tiara papal, sino la mitra, hasta el día de hoy, y lo vamos a ver inclusive con el Papa Francisco. Y acá está la palabra que era cuando se coronaba al Papa, cuando se le ponía la tiara papal, dice: recibe esta tiara ornada de 3 coronas, para que sepas que eres el padre de los príncipes y de los reyes, rector del orbe, vicario en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, de quien es la gloria por los siglos de los siglos. Después están, como dije, las llaves de San Pedro, que se empezaron a usar aproximadamente en el siglo V, y se usaban, aparecía la figura de San Pedro, que sostenía una llave, 2 llaves y ocasionalmente hasta 3 llaves. Acá vemos del Papa Eugenio IV, del 1431, vemos que en el escudo personal del Papa, y acá hay que hacer una digresión o una aclaración, los papas hicieron uso de la heráldica. ¿Qué era la heráldica? La heráldica fue un sistema de reconocimiento absolutamente europeo, nacido en Europa en el 1130-1135, y comenzó en un principio, tuvo un carácter netamente militar, para diferenciar un bando de otro, y se ponían en sus escudos, mejor superficie no había, y empezaron a poner elementos, símbolos, señales que los diferenciaban. Al revés de la emblemática universal, esta emblemática fue hereditaria, fue una de las cuestiones que la hicieron distinguir de otras cuestiones emblemáticas que lo tuvieron todos los pueblos, los romanos, los griegos, los asirios, etc. Entonces, los papas empezaron, porque la heráldica, para dar una idea de la importancia que tuvo, que no es, como dice mucho, eso de los escuditos, de los nobles. Primero, la heráldica abarca todos los estados sociales. Empezó con la nobleza, con una pequeña nobleza, fue a la más alta nobleza, y después se extendió no solamente a esos ámbitos, sino a los burgueses, a los campesinos y a la iglesia. Al principio la iglesia combatió un poco la heráldica porque ella no había intervenido en la creación, pero luego la tomó, y todos los papas usaron su escudo. Curiosamente, y acá para poner un ejemplo, en el 1300 hay datos que en Europa hay registrados cerca, o mejor dicho, más de 1 millón de escudos. Entonces tenemos que entender que no era una cuestión elitista, sino casi rondaba con lo popular, siempre en algunos casos con un cierto carácter aristocrático. Los papas empezaron a usar eso porque era lo que se estaba acostumbrado. Inclusive hubo una inflación heráldica, y los papas que vivieron no en época heráldica, se les dio un escudo ex nihilo, creado por la gente, porque no podían dejar de tener sus propios escudos. Así que los heraldizaron con retroactividad. Eso hicieron con los personajes de la antigüedad, con el rey David, con Carlomagno, etc., al rey Arturo, a quienes se les dio a cada uno un emblema heráldico. Acá vemos, y vamos a hacer rápidamente para que vean, las manifestaciones. La heráldica lo que tiene que ver también son emblemas que transmiten un cúmulo de significado, pero son símbolos de poder. Y en el caso del papado es donde más se patentizó esa intención. En todos lados se ponía, en este caso vemos la tiara con las llaves.
el que miraba eso no tenía que racionalizar el tema, ya incorporaba que eso estaba delante algo que tenía que ver con el papado, y en el caso, por eso la heráldica, que está basada en la figura, en lo gráfico, en los signos, tuvo tanta importancia y tanto auge en el medioevo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir. Entonces, ¿en qué se basaba? En lo emblemático. Una persona cuando entraba en Notre Dame de París, por ejemplo, iba a ver a un águila y sabía que esa águila era el águila del apóstol. Y si veía un personaje, era el alquimista. Es decir, los símbolos se los leía. Desgraciadamente, en la cultura actual estamos tan alejados de esos símbolos o del símbolo que hemos perdido capacidad simbólica. Pero bueno, ese es otro tema. Yo quiero que vean cómo traje una serie de ejemplos. Estos están en Roma, en la Basílica de San Pedro, donde todos las características de la tiara con las llaves como símbolo del papado. Y acá quiero decir algo que por ahí puede quedar un poco fuera de lugar en cuanto a esta iglesia que el Papa Francisco quiere y a la cual uno ascribe calurosamente, que hay que también no ser tan duros con la iglesia, y una de las cosas que yo rescato es el arte, la iglesia como promotora del arte, es decir, nos ha dado personajes importantísimos, es decir, no nos olvidemos de eso, y la heráldica es una de las manifestaciones más importantes de ese arte. En todos lados aparecían los escudos de los papas. Por ejemplo, aparece en la Catedral de Jaca, en Aragón, porque en toda Europa, cuando había alguna iglesia, catedral que estaba bajo el patronato eso del papado, ahí se incluían esos símbolos. Y ahora hago un breve y rápido muestrario de, por ejemplo, el Papa Borgia, Rodrigo de Borgia, Alessandro VI. Fíjense, en todo, la heráldica aparece en todos, en distintos soportes, desde lo arquitectónico, en este caso es una cerámica, es un plato de cerámica de Deruta, el Papa Julio II de la Rovere, acá se llama arma parlante porque en su escudo tiene un roble, ¿no? El famoso quercus de los Rovere, con los símbolos. Acá hay algo más. El famoso escudo de los Medici, el Papa Pío IV, y con una curiosidad. Los Medici tenían unos elementos como pelotas de volley, y en la de arriba, como ustedes verán, tiene unas flores de lis. Lo que pasa es que después del casamiento de María de Medici con el rey de Francia, aumentaron sus armas es un sinónimo de escudo, aumentaron sus armas con el escudo de Francia, y de ahí, hayan sido de la misma línea o no, todos los Medici usaron las armas en ese molde de Francia. Vemos las cruces, las llaves, el Papa Aldobrandini, Clemente VIII. Esto está en la iglesia San Giovanni in Laterano en Roma, en un techo. Fíjense la calidad de todo esto. El Papa Pablo III, Papa Farnese. Fíjense en el arte, no solamente en el símbolo, ¿no? Sino el arte que transmitía, ¿no? Gregorio XIII, Boncompagni, que tenía el dragón como símbolo,
y eso aparecía en palacios, en calles, en fuentes. Acá tenemos a Felice di Peretto Ricci, el Papa Sixto V. Fíjense la maravilla de artística que era, y eran verdaderos imágenes de poder, eran verdaderos retratos del Papa. Acá vemos a Camilo, el famoso Pablo V, Camilo Borghese, con el águila y el dragón. La mayoría, los Barberini con sus ape, con las avispas o abejas. Inocencio X, esto es la fontana dei Quattro Fiume, en Piazza Navona. Acá hay fíjense que en monumentos se ponía eso que testimoniaba la presencia, el poder del papado. Lorenzo Corsini, Papa Clemente XII, Pío VI. Este está en el palacio, en el pórtico del famoso Palacio Tribunzio, en Milano. Vemos una cantidad de elementos que aparecen por toda Italia y toda Europa. Después está uno de los elementos que aparece simbólicos de los elementos simbólicos del papado, es el umbrellino Badiglione, que lo vamos a ver. Es esto que ven, está el Papa y ven que está como un paraguas, eso se usó muchísimo en el papado. Acá vemos, es de un manuscrito del Concilio de Constanza, y acá vemos en una moneda, papal de sede vacante. Fíjense que está el ombrellino y el escudo es el escudo de un cardenal Colonna, que estaba en ese momento la sede estaba vacante, no había papa. Después tenemos otro de los elementos, el anillo papal, o también llamado anillo del pescador, o pescatorio, annulum piscatoris. Acá tenemos el de Inocencio XI, Benedetto Descalchi, que está en el Museo del Hermitage en San Petersburgo. Eso está del lado interior, está el escudo de los Odescalchi. Del otro lado está la figura de San Pedro, que es la que va a estar en todos los anillos. Acá vamos a ver, por ejemplo, el anillo del Papa Benedicto XVI. Y acá el anillo del Papa Francisco. ¿Cuál es la diferencia? Que el Papa Francisco quiso que no sea de oro, sino que sea de plata. Igualmente podría haber sido de oro, porque ¿para qué se usaba el anillo? El sigilo se usaba para validar los documentos papales. Entonces, cuando moría el Papa, se destruía ese sigilo, y era costumbre en la Iglesia que con el material, el oro, se hacía el del siguiente Papa. Es decir, el Papa Francisco podría haber hecho uno de oro sin haber gastado, porque he escuchado que había hecho de plata para no gastar. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que Benedicto no murió. Después habíamos hablado de la mitra, también está el palio y la férula, que ahora vamos a ver. La mitra es ese gorro obispal, después el palio, que es una estola de algodón blanco con cruces, y la férula, el baculus pastoralis, o cruz del pescador, que es esa cruz que llevan los sumos pontífices, siempre ceremonialmente de la mano izquierda. Ahora lo vamos a ver. Acá lo tenemos a Juan Pablo II con mitra, palio y férula. El palio es el que le rodea el cuello. Fíjense que la mitra sigue con esa decoración del círculos y el titulus. Y la férula, acá Benedicto XVI con otra forma.
de nuevo, y acá con la cruz del pescador. La cruz que usaba era de Pablo VI, esta férula, ¿no? Y acá lo tenemos a Francisco también usando la mitra y con la férula, con esa cruz. Fíjense que la sostiene con la mano izquierda, porque bendice con la derecha. Y acá muy escuetamente voy a poner los últimos escudos, que la mayoría los diseñó una persona que tuve el gusto de conocer y de ser amigo, que fue Monseñor Bruno Heim, que fue el que creó el escudo a Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa. Albino Luciani, que duró, como ustedes saben, nada más que 33 días. Después, el escudo de Juan Pablo II. Me contaba Monseñor Heim que, fíjense, la M es, en esa cruz excéntrica, la M es el significado de María, porque el Papa Juan Pablo II, era un gran devoto de la Virgen María. Monseñor Jaime dijo: yo quise por todos los medios, en vez de poner la M, que era demasiado evidente, M, María, de poner el símbolo heráldico de María, que es la flor de lis. Y le presentó varios dibujos, yo tengo ejemplares de ellos, y al final dijo: no, quiero la M, y no hubo caso, y la flor de lis desapareció del escudo. Tenemos el escudo del Papa Benedicto XVI, y por último el escudo del Papa Francisco. El escudo del Papa Francisco, ahora lo voy a describir, está con la mitra, es esa mitra, y al revés, si ustedes se fijaron, las anteriores, la tiara anterior eran círculos con coronas. Desde el Papa, creo que fue, Papa Benedicto, que empiezan a usar este tipo de cuestiones. Lo que no quiere decir que si uno pone una mitra con 3 coronas esté equivocado. La heráldica no tiene que ver con un dibujo, tiene que ver con el concepto. Mientras se pongan en heráldica se llama timbres, ornamentos exteriores, que corresponden a una jerarquía papal, arzobispal, etc., no hay problema. Mucha gente cree que porque cambian eso le están cambiando el escudo. No es así. Y ahora les voy a describir, ustedes se fijan, está el emblema de la Compañía de Jesús, obviamente por su origen jesuítico, una estrella que en el Vaticano, en el sitio oficial del Vaticano, pone que dice que es el símbolo más común de la Virgen María. A veces el Vaticano también se puede equivocar, es uno de los elementos que menos se usó como representación de la Virgen. Sí, Stella Maris, pero nada más. El lirio, mejor dicho, la flor de lis, fue el emblema más utilizado por la Virgen María. Y después ven ahí abajo un racimo de nardos. Si ustedes ven en algún escudo anterior, porque el Papa Francisco usó en su escudo episcopal, continuó con ese escudo, van a encontrar que parece un racimo de uvas. Acá hay un poco más, parece un poquito más de nardos, lo que hace que a veces se confunda. Por eso una buena heráldica es que las figuras sean estilizadas, que representen cabalmente a lo que se quería. En el caso del nardo, porque significa la devoción del Papa Francisco a San José, y obviamente la estrella por la devoción a la Virgen María. Heráldicamente una descripción sería de azul un sol de oro con el monograma de Jesucristo y la cruz, todo de colorado, en punta 3 clavos negros, emblema de la Compañía de Jesús. En punta del escudo
a la diestra una estrella de oro y a la siniestra un ramo de nardo de lo mismo. Los significados es los que di. Y como lema, miserando arque eligendo, frase tomada de palabra de San Beda el Venerable, que en una traducción bastante libre sería amándolo lo eligió. Este es el escudo del Papa Francisco y la acelerada descripción de la emblemática papal. Les agradezco mucho.